Mi vida se desplomó cuando vi a mi hijo Hugo bajar de ese camión con mi nuera Rebeca, y escuché esas palabras que jamás olvidaré. Esto es para nuestra nueva casa, tú ya no necesitas esto. Llegaron como ladrones a mi propia casa, cargaron mi televisor, mi nevera, mis muebles, hasta los cuadros que decoraban mis paredes desde hace 30 años. Los vi alejarse con todo lo que tenía, pero cuando llegaron al portón de su nueva casa, algo hizo que pisaran bruscamente el freno y se congelaran en el lugar. Nunca imaginé que mi propio hijo sería capaz de tal crueldad. Tengo 73 años y durante los últimos 50 he vivido únicamente para él. Cuando su padre murió en ese accidente terrible, Hugo tenía apenas 15 años. Yo quedé viuda a los 23, con las manos vacías y un corazón destrozado. Recuerdo esa noche lluviosa cuando regresé del hospital, abracé a mi hijo entre lágrimas y le juré que nunca le faltaría nada. Qué tonta fui al creer que el amor de madre siempre es correspondido. Trabajé día y noche como costurera en esa pequeña habitación al fondo de la casa. Mis dedos se llenaron de cicatrices por los pinchazos. Mis ojos se cansaron bajo esa lámpara amarillenta que parpadeaba, pero cada puntada la hacía pensando en él. Mi máquina de coser se convirtió en mi única compañera, ese sonido constante que me arrullaba durante las madrugadas cuando terminaba vestidos de quinceañera, uniformes escolares, cortinas para las vecinas. Todo por Hugo, siempre por Hugo. Cuando Hugo quiso estudiar ingeniería, no dudé ni un segundo. Vendí el anillo de diamantes que me regaló su padre el día de nuestra boda, esas arracadas de oro que heredé de mi abuela, incluso el reloj que él me obsequió en nuestro primer aniversario. Todo se convirtió en dinero para sus libros, sus mensualidades universitarias, sus gastos. Recuerdo claramente cuando fui al empeño con las joyas envueltas en un pañuelo blanco. El hombre me ofreció $1,200 por todo. Era poco para lo que valían sentimentalmente, pero era suficiente para la primera mensualidad de Hugo. Durante esos 5 años de universidad, trabajé 12 horas diarias. Mis manos se deformaron, mis hombros se encorvaron, pero cada vez que Hugo me llamaba para contarme sobre sus clases, sobre sus proyectos, sentía que valía la pena. «Mamá, estoy aprendiendo tanto», me decía con emoción, y yo sonreía mientras mis dedos sangraban por las heridas de las agujas. Las noches que no podía dormir del dolor, me levantaba a verle estudiar y me sentía orgullosa de haber dado todo por él. Recuerdo vívidamente el día que se graduó. Llevaba puesto mi vestido color vino, el único elegante que me quedaba después de vender casi toda mi ropa para costear sus gastos. Aplaudí hasta que me dolieron las manos cuando dijeron su nombre. Hugo se veía tan guapo con su toga negra, tan orgulloso, tan exitoso. Pensé que todo había valido la pena. «Gracias, mamá, sin ti nunca lo habría logrado», me susurró al oído mientras posábamos para la foto que todavía guardo en mi mesita de noche. Guardé esa imagen en mi corazón como un tesoro, creyendo que era el inicio de una nueva etapa donde finalmente podríamos disfrutar juntos los frutos de tanto sacrificio. Pero la vida tiene formas crueles de enseñarnos que las promesas se olvidan cuando aparecen nuevas prioridades. Hugo consiguió un trabajo excelente en una empresa constructora, comenzó a ganar más de $3,000 al mes, y yo pensé que por fin podríamos arreglar esta casa vieja, tal vez viajar un poco, conocer lugares que siempre soñamos visitar cuando él era pequeño. «Pronto te voy a comprar una casa nueva, mamá», me prometía cada vez que venía a visitarme. Sin embargo, las cosas no salieron como yo esperaba. Durante meses seguí remendando ropa ajena, ahorrando cada centavo que ganaba, soñando con el día en que mi hijo me dijera que ya no necesitaba trabajar más. Pero en lugar de eso, Hugo comenzó a llegar menos a casa, sus llamadas se volvieron esporádicas, y cuando hablábamos, parecía distante, como si yo fuera una molestia en su nueva vida exitosa. Sus visitas pasaron de semanales a mensuales, luego a ocasionales. Siempre tenía una excusa: mucho trabajo, proyectos importantes, reuniones con clientes. Un día llegó con una noticia que cambiaría todo para siempre. Traía una sonrisa extraña, nerviosa, y las manos le temblaban mientras se sentaba en mi vieja mesa de la cocina. «Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial», me dijo, y por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que al fin tendría una nuera que me ayudaría a cuidar de él, que me daría nietos para llenar esta casa silenciosa. Qué equivocada estaba. La primera vez que vi a Rebeca, supe inmediatamente que había perdido a mi hijo para siempre. Hugo llegó a casa ese domingo por la tarde con una mujer alta, delgada, con el cabello rubio perfectamente arreglado y unas uñas largas color rojo que parecían garras.
Llevaba un vestido color coral que costaba más que todo mi guardarropa junto, y unos zapatos de tacón que hacían eco en mi piso de cemento como martillazos en mi corazón. Desde el momento en que cruzó la puerta, sus ojos recorrieron mi humilde casa con una expresión de desprecio que no se molestó en ocultar. «Mamá, ella es Rebeca, mi novia», dijo Hugo con una voz que nunca antes había escuchado, como si estuviera pidiendo disculpas por algo. Yo me limpié las manos en mi delantal y extendí mi brazo para saludarla, pero ella apenas rozó mi mano con la punta de sus dedos, como si temiera contagiarse de mi pobreza. «Mucho gusto, señora», murmuró sin mirarme a los ojos, mientras sacaba un pañuelito de su bolsa para limpiarse las manos después de tocarme. «Siéntense, por favor, voy a preparar café», les dije tratando de sonar alegre, aunque por dentro sentía una opresión en el pecho que no podía explicar. Mientras servía el agua en mi vieja cafetera, escuchaba sus murmullos desde la sala. «Hugo, ¿en serio creciste aquí?», le preguntaba ella en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo la escuchara. «Es temporal, amor, ya sabes que estamos ahorrando para nuestra casa», respondía mi hijo con una voz avergonzada que me partió el alma. Cuando regresé con el café en mis tazas más bonitas, las pocas que me quedaban de mi juego de porcelana, Rebeca las miraba como si fueran recipientes sucios. «Gracias, pero yo no tomo café», dijo apartando la taza con la mano. «¿Tienes té verde orgánico? ¿O agua mineral importada?». Mi corazón se encogió porque sabía que no tenía nada de lo que ella pedía. «Solo tengo agua del grifo», murmuré sintiéndome pequeña en mi propia casa. «Ay, no te preocupes, no tengo sed», respondió con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos fríos. Durante esa primera visita, Rebeca no paró de hacer comentarios hirientes disfrazados de preguntas inocentes. «¿Hace cuánto que no pintan la casa? ¿Este sofá es una antigüedad? ¿No tienen aire acondicionado?». Cada palabra era como una bofetada que mi hijo no defendía. Por el contrario, Hugo asentía avergonzado y me miraba como si yo fuera culpable de no tener una casa más presentable para su novia perfecta. «Hugo me ha contado que trabajas como costurera», dijo Rebeca examinando mis manos callosas y manchadas por años de trabajo. «¡Qué pintoresco! Debe ser difícil mantenerse con eso en estos tiempos». Su tono era condescendiente, como si hablara con una niña pequeña. «Me va bien, gracias», respondí tratando de mantener la dignidad, aunque por dentro me sentía humillada. «Bueno, al menos Hugo ya no necesita que lo mantengas, ¿verdad? Ahora gana suficiente para cuidarse solo». Esas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Durante años había soñado con el día en que Hugo fuera independiente, pero nunca imaginé que significaría que yo sobraría en su vida. «Mamá siempre será importante para mí», murmuró Hugo, pero su voz sonaba débil, sin convicción. Rebeca lo tomó del brazo posesivamente y sonrió. «Por supuesto, amor, pero ya es hora de que formes tu propia familia, ¿no crees?». Los meses siguientes fueron una tortura lenta y constante. Rebeca se las ingeniaba para aislar a Hugo de mí poco a poco. Primero fueron las visitas. «No podemos venir este domingo, amor, tenemos planes», le decía cada vez que él mencionaba venir a verme. Luego fueron las llamadas. «Hugo está muy ocupado, señora Julieta, mejor le digo que le llame después», me respondía cuando yo marcaba su teléfono. Y después fueron las mentiras, las manipulaciones sutiles que fueron envenenando la mente de mi hijo contra mí. «Tu mamá es muy dependiente de ti, Hugo», la escuché decirle una vez cuando pensaban que yo no estaba cerca. «Una madre que realmente ama a su hijo quiere verlo volar, no lo mantiene atado con culpas y necesidades». Mis manos temblaban mientras fingía lavar los platos, sintiendo como esas palabras venenosas se clavaban en mi alma. «Tienes que pensar en nuestro futuro, no puedes seguir siendo el hijo eterno de mamá». Poco a poco, Hugo comenzó a cambiar conmigo. Sus abrazos se volvieron mecánicos, sus sonrisas forzadas, sus visitas una obligación más que un placer. Cuando hablábamos por teléfono, siempre parecía tener prisa por colgar. «¿Cómo estás, mijo?», le preguntaba, y él respondía con monosílabos. «Bien, mamá». «Ocupado. Te llamo después». Pero esos después cada vez llegaban menos frecuentemente. La primera vez que Rebeca vino sola a mi casa fue un día martes por la mañana. Yo estaba cosiendo un vestido de novia, trabajando en los delicados bordados que me tomarían semanas completar, cuando escuché su tacón en mi puerta. «Hola, suegrita», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía bien.
Necesito hablar contigo de algo importante. Mi corazón comenzó a latir más rápido porque su tono no auguraba nada bueno. Es sobre Hugo y yo, comenzó mientras se sentaba en la orilla de mi sofá, cuidándose de no tocar los cojines desgastados. Nos vamos a casar pronto y estamos viendo casas para comprar. Encontramos una hermosa, de 3 recámaras, con jardín grande, en un fraccionamiento muy exclusivo. Mis ojos se llenaron de lágrimas de alegría porque pensé que venía a invitarme a la boda, tal vez a pedirme que fuera parte de los preparativos. ¡Qué maravilloso!, exclamé dejando mi costura a un lado. ¿Cuándo será la boda? ¿En qué puedo ayudarles? Pero la sonrisa de Rebeca se volvió más fría, más calculadora. Bueno, ese es exactamente el tema del que quiero hablar contigo, suegrita. Verás, la casa nos cuesta mucho dinero. Son $200,000, y aunque Hugo gana bien, necesitamos hacer algunos ajustes en nuestros gastos. No entendía hacia dónde iba la conversación, pero algo en su tono me hizo sentir un escalofrío. Hugo gasta mucho dinero visitándote, comprándote cosas, preocupándose por ti, continuó con voz melosa pero venenosa. Y nosotros necesitamos cada centavo para nuestro futuro juntos. Una madre que realmente ama a su hijo querría verlo próspero, ¿no crees? Por supuesto que quiero ver a Hugo feliz, respondí confundida. Siempre he querido lo mejor para él. Rebeca asintió como si fuera una maestra explicándole a una alumna lenta. Entonces entenderás que es hora de que dejes de ser una carga para él. Hugo necesita concentrarse en su nueva familia, no estar preocupándose constantemente por su mamá. Las palabras de Rebeca cayeron sobre mí como bloques de hielo. Una carga, repetí sintiendo como mi voz se quebraba. Yo nunca he sido una carga para Hugo. Yo trabajé toda mi vida para que él pudiera estudiar, para que tuviera todo lo que necesitaba. Pero ella me miraba con esa sonrisa cruel que ya empezaba a conocer demasiado bien, como si mis palabras fueran las quejas de una niña caprichosa. Ay, suegrita, no se trata del pasado, dijo Rebeca cruzando sus piernas perfectas y ajustándose el collar de perlas que llevaba al cuello. Se trata del presente y del futuro. Hugo ya no es un niño que necesita que su mamá lo mantenga. Ahora tiene responsabilidades de hombre, conmigo, con la familia que vamos a formar. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi corazón. Él necesita enfocarse en nosotros, no estar dividido entre su esposa y su mamá. Pero yo solo quiero ser parte de su vida, murmuré sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. No pido mucho, solo que me visite de vez en cuando, que hablemos por teléfono. Rebeca suspiró como si estuviera lidiando con una persona muy difícil de entender. Eso es exactamente el problema, señora Julieta. Usted no entiende que Hugo ya no le pertenece. Ahora me pertenece a mí. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Los hijos no son propiedad de nadie, logré decir con un hilo de voz. Yo lo amo, pero nunca he tratado de poseerlo. Rebeca se rió con una risa seca y calculadora. ¿En serio? Entonces, ¿por qué cada vez que Hugo quiere hacer algo conmigo, usted aparece con alguna necesidad, algún problema, alguna lágrima? ¿Por qué siempre tiene que recordarle todo lo que hizo por él? Yo nunca. Comencé a protestar, pero ella me interrumpió con un gesto de su mano perfectamente manicurada. Hugo me cuenta todo, señora Julieta. Me cuenta cómo usted le recuerda constantemente que vendió sus joyas por él, que trabajó día y noche, que se sacrificó. Eso se llama chantaje emocional, y Hugo ya está cansado de cargar con esa culpa. Mi mundo comenzó a tambalear. ¿Era cierto lo que decía? ¿Realmente Hugo se sentía culpable cuando yo le recordaba todo lo que habíamos pasado juntos? Yo pensaba que esos eran recuerdos hermosos, testimonios de nuestro amor madre e hijo, pero tal vez Rebeca tenía razón y yo había estado asfixiando a mi hijo sin darme cuenta. Veo que está empezando a entender, continuó Rebeca al ver mi expresión de confusión y dolor. Hugo necesita espacio para crecer, para ser el hombre que yo necesito que sea. Y usted, con todo respeto, no lo está ayudando. Lo está manteniendo como un niño dependiente que tiene que elegir entre su mamá y su esposa. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle como si mi casa la aburriera profundamente. ¿Qué es lo que quiere que haga?, pregunté con la voz rota, sintiéndome derrotada antes de conocer siquiera la respuesta. Rebeca se volteó hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos.
Es muy simple, suegrita. Dele a Hugo el espacio que necesita. Deje de llamarlo tanto, deje de pedirle que venga a visitarla, deje de hacerlo sentir culpable por tener una vida nueva. Hizo una pausa calculada antes de continuar. Y lo más importante, deje de depender económicamente de él. Económicamente, repetí confundida. Pero yo no dependo de Hugo. Yo trabajo, me mantengo sola. Rebeca soltó otra de esas risas hirientes. Por favor, señora Julieta, no se haga la desentendida. Hugo me contó que le ayuda con los gastos de la casa, que le compra medicinas, que le da dinero para sus necesidades. Eso tiene que parar. La verdad era que Hugo, por iniciativa propia, me había estado ayudando con algunos gastos. Cuando el invierno pasado mi viejo calentador se descompuso, él había insistido en comprarme uno nuevo. Cuando me enfermé de gripe y necesité medicamentos caros, él había ido a la farmacia sin que yo se lo pidiera. Él me ayuda porque quiere hacerlo, murmuré débilmente. Yo nunca le he pedido nada. Eso es lo que usted cree, replicó Rebeca con crueldad. Pero Hugo me dice que se siente obligado a cuidarla porque usted siempre le recuerda lo sola que está, lo difícil que es para una mujer de su edad mantenerse. Eso también es manipulación emocional, señora Julieta. Me quedé en silencio, sintiendo como cada una de sus palabras me destrozaba por dentro. ¿Era cierto que había estado manipulando a mi hijo sin darme cuenta? ¿Realmente mis lágrimas, mis preocupaciones, mis recuerdos compartidos eran una forma de chantaje? Comencé a dudar de todo, de cada conversación que había tenido con Hugo, de cada momento que habíamos compartido. Veo que está reflexionando, dijo Rebeca con satisfacción, como un depredador que sabe que su presa está herida. Eso es bueno. Significa que realmente ama a Hugo y quiere lo mejor para él. Se acercó a mí y puso su mano fría en mi hombro. Si de verdad lo ama, déjelo ir. Déjelo ser feliz conmigo. ¿Y si hago eso? Pregunté con la voz apenas audible. Si me alejo, si dejo de llamarlo, si rechazo su ayuda, él será feliz. Rebeca sonrió como si hubiera ganado una batalla importante. Por supuesto que sí. Hugo y yo construiremos una vida hermosa juntos. Tendremos hijos, una casa propia, viajes, aventuras. Todo lo que él merece después de tantos años de sacrificio. Y yo, murmuré sintiendo como mi corazón se partía en 1000 pedazos. ¿Qué será de mí? Por primera vez, la máscara de Rebeca se deslizó ligeramente, y pude ver la frialdad real de su alma. Usted ya vivió su vida, señora Julieta. Tuvo a su esposo, tuvo a su hijo, cumplió su papel de madre. Ahora es momento de que deje que Hugo viva la suya. Se dirigió hacia la puerta con pasos seguros, como si acabara de completar una misión exitosa. Antes de salir, se volteó una última vez. Espero que podamos ser una familia feliz, suegrita. Pero eso solo será posible si usted entiende cuál es su lugar en la vida de Hugo ahora. Y con esas palabras, salió de mi casa dejándome sola con un silencio que se sentía como una tumba. Me quedé sentada en mi sofá durante horas, viendo cómo la luz del día se desvanecía lentamente mientras procesaba cada palabra que Rebeca había dicho. ¿Era cierto que había estado asfixiando a Hugo? ¿Realmente mis expresiones de amor se habían convertido en cadenas que lo ataban a un pasado que él quería dejar atrás? La duda comenzó a carcomer mi alma como un ácido lento pero implacable. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, recordando cada conversación reciente con Hugo, analizando cada gesto, cada palabra, buscando señales de que Rebeca tenía razón. Tal vez cuando le contaba sobre mis problemas de salud, él no se preocupaba por amor sino por obligación. Tal vez cuando le recordaba nuestros momentos juntos, él no sonreía por nostalgia sino por compromiso. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si Rebeca tenía razón, si yo era realmente un obstáculo para la felicidad de mi hijo, entonces tendría que apartarme. Porque si hay algo que una madre debe hacer por encima de todo, es asegurar la felicidad de su hijo, incluso si eso significa sacrificar la propia. Durante las siguientes semanas, comencé a distanciarme de Hugo gradualmente. Cuando él me llamaba, mantenía las conversaciones cortas y superficiales. Cuando ofrecía visitarme, inventaba excusas para evitarlo. Cuando insistía en ayudarme con dinero, lo rechazaba cortésmente diciendo que ya no lo necesitaba.
Cada rechazo era como arrancarme un pedazo del corazón, pero pensaba que era lo correcto. Hugo notó inmediatamente el cambio en mi comportamiento, y al principio parecía confundido y preocupado. «Mamá, ¿estás bien? Te noto diferente», me preguntaba durante nuestras breves conversaciones telefónicas. «Estoy perfectamente, mijo, solo ocupada con mis costuras», le respondía fingiendo una alegría que no sentía. Pero por dentro, cada palabra era como tragarse vidrio molido. «¿Por qué no quieres que vaya a visitarte? Hace semanas que no nos vemos», insistía él con una voz que sonaba genuinamente dolida. Por un momento, mi resolución flaqueaba y estaba a punto de decirle la verdad, de confesarle lo que Rebeca me había dicho, pero luego recordaba sus palabras. Una madre que realmente ama a su hijo quiere verlo próspero. Así que respiraba hondo y mentía. «Es que he estado muy ocupada, Hugo. Tengo muchos pedidos de vestidos y no tengo tiempo libre». Pero Rebeca era lista, muy lista. Sabía exactamente cómo interpretar mi distanciamiento para beneficio propio. «¿Ves, amor?», le decía a Hugo después de nuestras conversaciones frías. «Tu mamá está bien, está ocupada con su vida. Ya no te necesita como antes. Eso es bueno, significa que puedes ser independiente». Y Hugo, mi pobre Hugo inocente, comenzó a creer que mi alejamiento era señal de que yo estaba mejor, no de que me estaba muriendo por dentro. Los meses pasaron como una pesadilla silenciosa. Mis días se llenaron de soledad y trabajo mecánico. Cosía vestidos sin alegría, comía sin apetito, dormía sin descanso. La casa que antes se llenaba con las visitas de Hugo ahora se sentía como un mausoleo. Cada rincón me recordaba a él. La silla donde se sentaba a contarme sobre su trabajo, la mesa donde comíamos juntos los domingos, la foto de su graduación que seguía en mi mesita de noche como un recordatorio de tiempos más felices. Fue en esa época cuando Hugo llegó un día con noticias que, aunque esperaba, me destrozaron completamente. «Mamá, Rebeca y yo nos vamos a casar en 3 meses», me anunció con una sonrisa que trataba de parecer feliz, pero que no podía ocultar cierta tristeza. «¿No vas a felicitarme?». Yo forcé la sonrisa más grande que pude y lo abracé. «Por supuesto, mijo. Me da mucho gusto. Rebeca es una chica especial. Quiero que sepas que aunque me case, siempre vas a ser importante para mí», murmuró Hugo contra mi hombro durante ese abrazo que sabía podría ser uno de los últimos. Yo cerré los ojos y grabé en mi memoria el olor de su cabello, la calidez de su abrazo, el sonido de su respiración. «Lo sé, mijo. Y yo quiero que seas muy feliz con ella». La boda se realizó en un salón elegante del centro de la ciudad. Yo llegué sola, vestida con mi mejor vestido color violeta, el que había cosido especialmente para la ocasión. Me senté en la primera fila, pero me sentía como una extraña en la celebración de la vida de mi propio hijo. Rebeca estaba radiante en su vestido blanco de diseñador que costaba más que todo lo que yo ganaba en un año. Hugo se veía guapo en su smoking, pero durante toda la ceremonia evitó mirar hacia donde yo estaba sentada. Durante la recepción, me quedé en mi mesa asignada, comiendo en silencio mientras veía a mi hijo bailar con su nueva esposa. Varias veces traté de acercarme a felicitarlos, pero siempre había un grupo de amigos de Rebeca rodeándolos, personas elegantes que hablaban de viajes a Europa, de inversiones, de casas en barrios exclusivos. Yo no encajaba en ese mundo y lo sabía. «Suegrita, qué bueno que pudo venir», me dijo Rebeca cuando finalmente logré acercarme a ellos. Su sonrisa era perfecta para las fotografías, pero sus ojos me transmitían un mensaje claro: «Ya cumpliste tu papel, ahora puedes irte». «Muchas felicidades», logré decir abrazándola brevemente. «Espero que sean muy felices». «Oh, lo seremos», respondió ella con esa seguridad que me helaba la sangre. «Hugo y yo tenemos tantos planes juntos». Después de la boda, las visitas de Hugo se volvieron aún más esporádicas. «Estamos muy ocupados arreglando la casa nueva», me explicaba cuando lo llamaba. «Rebeca quiere que todo esté perfecto antes de que nos mudemos completamente». Yo asentía y fingía entender, pero por dentro sentía como si estuviera perdiendo a mi hijo pedazo a pedazo, como si cada día que pasaba él se alejara más del niño que una vez cargué en mis brazos y me prometió que siempre estaríamos juntos. La casa nueva de la que Hugo hablaba con tanto orgullo se convirtió en el símbolo de todo lo que yo no podía darle. «Tiene 3 recámaras, mamá, jardín grande, cochera para 2 autos», me contaba con emoción. «La estamos decorando poco a poco.
Rebeca tiene muy buen gusto para estas cosas. Cada descripción era como una puñalada porque me hacía consciente de lo pequeña, lo vieja, lo inadecuada que era mi humilde casa en comparación. ¿Y cuándo se mudan?, le pregunté un día, aunque parte de mí no quería conocer la respuesta. En 2 meses, respondió Hugo. Ya tenemos casi todo listo. Solo nos faltan algunos electrodomésticos y muebles. Hubo una pausa incómoda en la conversación, como si él quisiera decir algo más pero no se atreviera. ¿Pasa algo, mijo?, le pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Es que, bueno, mamá, Rebeca y yo hemos estado hablando, comenzó con una voz que sonaba ensayada. Nos dimos cuenta de que tienes muchas cosas en tu casa que ya no usas, cosas que podrían sernos útiles a nosotros para empezar nuestra nueva vida. Mi corazón comenzó a latir más rápido porque intuía hacia dónde iba la conversación. ¿Qué tipo de cosas?, murmuré. Bueno, tu televisor es muy grande para una persona sola, ¿no crees? Y tu refrigerador también. Rebeca dice que una persona mayor no necesita un refrigerador tan grande. Sus palabras eran como cuchillos hundiéndose en mi alma. Y tienes esos cuadros hermosos en la sala que quedarían perfectos en nuestra nueva casa. Papá los compró con tanto cariño, y Rebeca piensa que sería bonito que siguieran en la familia. Me quedé en silencio durante varios segundos, procesando lo que mi hijo me estaba pidiendo. No eran solo objetos, eran los últimos vestigios de la vida que había construido con su padre, los recuerdos tangibles de nuestra familia. Hugo, logré decir con la voz temblorosa, esas cosas son todo lo que me queda de tu papá, de nuestra vida juntos. Pero mamá, no es que te las vayamos a robar, respondió él con una risita nerviosa que me partió el corazón. Siempre podrás venir a visitarnos y verlas. Además, ¿no te da gusto saber que van a estar cuidando a tu hijo? Sus palabras eran exactamente las que Rebeca le había enseñado a decir, podía sentir su influencia venenosa en cada sílaba. ¿Y si no quiero dárselas?, pregunté en un susurro, aunque sabía que ya había perdido la batalla antes de empezar. Hugo suspiró como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Mamá, no seas egoísta. Rebeca y yo estamos empezando una vida juntos. Necesitamos toda la ayuda posible. Tú ya viviste tu vida, ahora es nuestro turno. Esas palabras, tú ya viviste tu vida, se clavaron en mi corazón como dagas envenenadas. Era exactamente lo que Rebeca me había dicho meses atrás, y ahora salían de la boca de mi propio hijo. Está bien, murmuré sintiéndome derrotada. Pueden llevarse lo que necesiten. Gracias, mamá. Sabía que entenderías, exclamó Hugo con alegría genuina, como si acabara de recibir el mejor regalo del mundo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi sofá, mirando todos los objetos que pronto dejarían mi casa vacía. El televisor donde Hugo y yo veíamos películas los domingos por la tarde. El refrigerador que su padre había comprado cuando Hugo era pequeño, diciéndome para que nunca le falte comida a nuestra familia. Los cuadros que habíamos elegido juntos en nuestro primer aniversario de bodas, cuando aún creíamos que tendríamos toda una vida para llenar las paredes de recuerdos. Esa noche no pude pegar los ojos. Me quedé despierta imaginando cómo sería mi casa después de que Hugo y Rebeca se llevaran todo. Sin el televisor, las noches serían aún más silenciosas y solitarias. Sin el refrigerador, tendría que comprar comida día a día como una anciana desvalida. Sin los cuadros, las paredes quedarían desnudas, sin alma, como un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Pero lo que más me dolía era saber que esos objetos, cargados con tantos recuerdos de amor, ahora adornarían la casa de una mujer que me despreciaba. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y tristeza anticipada. Cada vez que miraba mis pertenencias, sentía como si estuviera despidiéndome de viejos amigos que pronto se irían para siempre. Acariciaba la superficie del televisor recordando las tardes que Hugo y yo pasamos viendo sus caricaturas favoritas cuando era niño. Abría y cerraba la puerta del refrigerador pensando en todas las comidas que había preparado ahí para mi familia. Me sentaba frente a los cuadros tratando de memorizar cada detalle, cada color, cada pincelada que una vez llenó de vida mi hogar. Hugo no volvió a llamar durante esas 2 semanas. Supuse que estaba ocupado organizando la mudanza, o tal vez Rebeca le había dicho que era mejor no hablar conmigo hasta que llegara el día de llevarse las cosas. La incertidumbre me carcomía por dentro. No sabía exactamente cuándo vendrían, qué se llevarían además de lo que habíamos acordado, o si Hugo vendría solo o acompañado de su esposa.
Mientras tanto, traté de mantenerme ocupada con mis costuras, pero mis manos temblaban tanto que varias veces tuve que deshacer sims completos porque los había cosido torcidos. Mi concentración estaba fragmentada, mi corazón partido en 1000 pedazos, y mis ojos constantemente nublados por lágrimas que se negaban a dejar de brotar. Las clientas comenzaron a preguntarme si me sentía bien porque mis trabajos no tenían la calidad de siempre. «Señora Julieta, ¿está usted enferma?», me preguntó doña Elvira, mi vecina de al lado, cuando se encontró conmigo en el mercado. Yo llevaba días sin comer adecuadamente y había perdido varios kilos que se notaban en mi rostro demacrado. «No, no estoy enferma», mentí tratando de sonreír. «Solo un poco cansada del trabajo». Pero Elvira me conocía desde hacía años y podía ver que algo más profundo me estaba consumiendo. «¿Y Hugo? Hace tiempo que no lo veo por aquí», comentó mientras escogíamos verduras en el puesto de siempre. «Se casó hace poco», logré decir sin que mi voz se quebrara completamente. «Está muy ocupado con su nueva vida». Elvira asintió comprensivamente, pero pude ver en sus ojos que había captado toda la tristeza que yo trataba de ocultar. «Los hijos crecen y forman sus propias familias», murmuró apretando mi brazo con cariño. «Pero eso no significa que dejen de querernos». Si tan solo supiera la verdad, pensé mientras regresaba a casa cargando una bolsa de compras que parecía pesar toneladas. Si supiera que mi hijo estaba a punto de vaciar mi casa, que su esposa me había hecho entender que ya no era bienvenida en su vida, que cada día me sentía más invisible y desechable. Pero no podía contarle eso a nadie porque admitirlo en voz alta haría que todo fuera demasiado real, demasiado doloroso. El día llegó un martes por la mañana. Escuché el ruido del camión antes de verlo, ese sonido metálico y ensordecedor que anunciaba que había llegado el momento que tanto temía. Me asomé por la ventana y vi a Hugo bajándose de la cabina junto con 2 hombres que no conocía, probablemente los trabajadores que había contratado para la mudanza. Rebeca venía en su auto propio, un sedán plateado que estacionó justo detrás del camión. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Mis manos sudaban mientras abría la puerta para recibirlos, tratando de armar una sonrisa que no engañaría a nadie. «Hola, mijo», logré decir cuando Hugo se acercó a saludarme. Su abrazo fue rápido y mecánico, como el de alguien que cumple con una obligación social más que con un gesto de amor. «Hola, mamá. Trajimos ayuda para que sea más rápido», dijo señalando a los 2 hombres que ya estaban bajando cables y correas del camión. «No queremos molestarte mucho tiempo». Sus palabras, aunque dichas con intención de ser consideradas, sonaron como si mi presencia fuera efectivamente una molestia que quería minimizar lo más posible. Rebeca se acercó vestida con unos jeans ajustados y una blusa color oro que hacía juego con sus aretes de diamantes. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo perfecta y unas gafas de sol caras que no se quitó ni siquiera al entrar a mi casa. «Hola, suegrita», me saludó con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «Qué emocionante. Por fin vamos a darle buen uso a todas estas cosas». «Señora, ¿por dónde empezamos?», preguntó uno de los trabajadores dirigiéndose a Rebeca, no a mí, como si ella fuera la dueña de mis pertenencias. «Primero el televisor», respondió ella caminando hacia mi sala como si fuera una compradora evaluando mercancía en una tienda. «Ese quedará perfecto en nuestra sala principal. Y después el refrigerador, pero tengan cuidado porque es pesado». Yo me quedé parada en la entrada de mi propia casa, viendo cómo estos extraños comenzaban a desmontar el televisor que había sido el centro de tantas noches familiares. Hugo ayudaba desconectando cables, pero evitaba mirar hacia donde yo estaba. Era como si mi presencia lo incomodara, como si yo fuera un recordatorio incómodo de algo que prefería olvidar. «¿Y estos cuadros?», preguntó Rebeca señalando las pinturas que su difunto esposo había comprado con tanto amor. «Son preciosos. Van a quedar hermosos en el comedor de nuestra nueva casa». Se acercó a uno de ellos, un paisaje de montañas que había estado colgando en esa pared durante más de 20 años, y lo tocó como si ya le perteneciera. «Ten cuidado, son muy delicados», murmuré encontrando mi voz por primera vez desde que habían llegado. «Mi esposo los compró en nuestra luna de miel». Rebeca me miró por encima de sus gafas oscuras con una expresión que mezclaba impaciencia con condescendencia. «No se preocupe, suegrita. Los vamos a cuidar muy bien. Además, así seguirán siendo parte de la familia». «Pero no serían parte de mi familia», pensé con amargura.
Serían decoración en la casa de una mujer que había hecho todo lo posible por borrarme de la vida de mi hijo. Cada vez que Hugo los viera, ya no recordaría a su padre ni nuestros momentos juntos. Recordaría la vida nueva que había construido sin mí. Los trabajadores siguieron desmontando mis pertenencias con eficiencia profesional, pero yo sentía como si estuvieran desmontando mi alma pedazo a pedazo. El televisor salió primero, cargado entre dos hombres que no tenían idea de cuántas noches de película había visto ahí con mi hijo. Luego siguieron los cuadros, envueltos en mantas como si fueran cadáveres preparados para el entierro. Esto es para nuestra nueva casa, tú ya no necesitas esto. Escuché que Rebeca le decía a Hugo mientras supervisaba el traslado del refrigerador. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco doloroso de todo lo que había perdido. Ya no necesitaba el televisor porque ya no tendría a nadie con quien ver películas. Ya no necesitaba el refrigerador grande porque ya no cocinaría para una familia. Ya no necesitaba los cuadros porque ya no tenía recuerdos hermosos que conservar. Hugo finalmente se acercó a mí cuando los trabajadores estaban cargando las últimas cosas en el camión. «Mamá, de verdad te agradezco mucho que nos hayas ayudado», me dijo evitando mirarme directamente a los ojos. «Esto significa mucho para nosotros, especialmente para Rebeca. Ella está muy emocionada de decorar nuestra casa. Me da gusto que sean felices», logré decir aunque cada palabra me quemaba la garganta. «Eso es lo único que importa». Hugo asintió aliviado, como si hubiera temido que yo fuera a hacer una escena o a arrepentirme en el último momento. «Eres la mejor mamá del mundo», murmuró dándome otro abrazo rápido. «Te prometo que pronto iremos a visitarte». Pero ambos sabíamos que esa promesa era vacía, una cortesía social que se dice pero no se cumple. Rebeca ya había logrado su objetivo. Había conseguido que Hugo se alejara de mí voluntariamente, y ahora se había llevado los últimos vestigios físicos de nuestra vida en común. Ya no había razón para que regresaran a esta casa vacía donde vivía una anciana que ya había cumplido su propósito en sus vidas. Los vi subirse al camión y a su auto, listos para irse a su nueva vida llena de mis recuerdos convertidos en su decoración. Hugo me saludó con la mano desde la ventanilla del camión, y por un momento vi en su rostro una sombra de la tristeza que yo sentía. Tal vez, en el fondo de su corazón, él también sabía que algo precioso se había roto para siempre entre nosotros. El camión arrancó con un rugido de motor que ahogó cualquier palabra de despedida que hubiera querido decir. Los vi alejarse por la calle, llevándose no solo mis pertenencias, sino también los últimos pedazos de la familia que una vez fuimos. Me quedé parada en la puerta de mi casa, ahora vacía y silenciosa, sintiendo como si acabara de presenciar mi propio funeral. Cuando cerré la puerta después de ver desaparecer el camión en la distancia, el silencio que llenó mi casa fue ensordecedor. Era un tipo de silencio que nunca antes había experimentado, tan profundo y vacío que parecía tener peso propio. Mis pasos resonaban contra las paredes desnudas como ecos de una vida que ya no existía. Las manchas rectangulares en la pared donde habían colgado los cuadros durante décadas parecían heridas abiertas que gritaban la ausencia de todo lo que había dado sentido a este lugar. Me dirigí hacia la cocina y el espacio vacío donde había estado mi refrigerador me golpeó como una bofetada. Durante más de 20 años, ese rincón había sido el corazón de mi hogar, donde guardaba los alimentos que compraba pensando en Hugo, donde enfriaba sus bebidas favoritas para cuando viniera de visita. Ahora no era más que un cuadrado de piso más limpio que el resto, una marca fantasmal de lo que una vez fue mi vida familiar. La sala se veía patéticamente vacía sin el televisor. El mueble donde había descansado durante tantos años ahora lucía desnudo y sin propósito, cubierto de una capa ligera de polvo que marcaba exactamente dónde había estado el aparato. Me senté en mi viejo sofá, el único mueble grande que no se habían llevado, y miré hacia el espacio vacío donde Hugo y yo solíamos ver las noticias juntos cada noche, donde él me contaba sobre su trabajo mientras comíamos la cena. Las primeras noches fueron las más difíciles. Sin el sonido familiar del televisor, la casa se llenaba de ruidos que nunca antes había notado. El tic-tac del reloj de pared que ahora parecía ensordecedor, el crujido de la madera vieja sentándose, el susurro del viento colándose por las ventanas mal selladas. Cada sonido me sobresaltaba y me recordaba lo sola que estaba, lo vulnerable que me había vuelto sin las cosas familiares que me daban una sensación de normalidad. Comer se convirtió en una tortura diaria. Sin refrigerador, tenía que comprar porciones pequeñas de comida fresca todos los días, lo que significaba caminar al mercado con mi carrito de compras como una anciana desamparada. Las verduras se echaban a perder rápidamente en el calor, la leche se agriaba en pocas horas,
y muchas veces terminaba comiendo pan seco con té porque no tenía energía ni ganas de cocinar para una sola persona. Doña Elvira, mi vecina, fue la primera en notar los cambios. «Julieta, ¿qué pasó con tu televisor?», me preguntó cuando vino a pedirme prestado azúcar una tarde. «Lo ves muy seguido por las noches». No sabía qué responder sin sonar patética, así que inventé una excusa débil. Se descompuso y lo llevé a reparar. Pero Elvira tenía ojos de águila y había visto el camión ese martes por la mañana. «¿Y tu refrigerador también se descompuso?», preguntó mirando hacia la cocina con curiosidad creciente. Sus preguntas me pusieron nerviosa porque no quería que nadie supiera la verdad humillante de lo que había pasado. Estoy remodelando la cocina», mentí torpemente. «Hugo me va a ayudar a escoger electrodomésticos nuevos». La mentira me supo amarga en la boca, pero era mejor que admitir que mi propio hijo me había dejado sin las cosas básicas para vivir dignamente. Las noches se volvieron interminables. Sin televisor para distraerme, me quedaba sentada en la oscuridad porque hasta las bombillas parecían demasiado brillantes en la soledad absoluta. Mis pensamientos se convertían en un torbellino de reproches hacia mí misma. ¿Había sido realmente una madre posesiva como decía Rebeca? ¿Había asfixiado a Hugo con mi amor hasta el punto de que necesitara alejarse completamente de mí para poder respirar? Recordaba cada conversación que habíamos tenido en los últimos años, analizando cada palabra, cada gesto, buscando señales de que él se sentía agobiado por mi presencia. Tal vez cuando le contaba sobre mis problemas de salud, él lo interpretaba como manipulación. Tal vez cuando le recordaba sacrificios del pasado, él lo veía como chantaje emocional. Tal vez Rebeca tenía razón y yo había estado ciega a mis propios defectos como madre. Las semanas pasaron arrastrándose como caracoles heridos. Hugo no llamó ni una sola vez para preguntar cómo estaba, si necesitaba algo, o simplemente para saludar. El silencio de su parte fue más doloroso que cualquier palabra cruel que pudiera haber dicho. Era como si después de llevarse mis cosas, hubiera borrado también mi existencia de su mente y su corazón. Comencé a perder peso porque cocinar para una sola persona se sentía inútil y deprimente. Mis ropas me quedaban holgadas, mis mejillas se hundieron, y mis ojos se rodearon de ojeras profundas que hablaban de noches sin sueño. Cuando me miraba al espejo, veía a una anciana derrotada que parecía haber envejecido 10 años en pocas semanas. Mis costuras, que habían sido mi sustento y mi orgullo durante décadas, comenzaron a sufrir. Mis manos temblaban tanto por la tristeza que no podía hacer puntadas rectas. Mis ojos, constantemente llenos de lágrimas, no lograban enfocar bien los detalles finos. Varias clientas se quejaron de la calidad de mi trabajo, y algunas cancelaron sus pedidos llevándose sus telas a otra costurera. «Señora Julieta, este dobladillo está completamente torcido», me dijo una señora que había venido a recoger el vestido de su hija. «Y estos botones están mal alineados. Esto no es el trabajo de calidad que usted acostumbra a hacer». Sus palabras fueron como sal en heridas abiertas porque tenía razón. Mi trabajo se había vuelto descuidado, reflejo del caos emocional que vivía por dentro. La pérdida de ingresos por mis costuras defectuosas me llevó a una espiral de desesperación aún más profunda. No solo había perdido a mi hijo y mis pertenencias más queridas, sino que ahora también estaba perdiendo mi capacidad de mantenerme económicamente. Los pocos ahorros que tenía se agotaban rápidamente comprando comida día a día sin poder almacenar nada. Una noche, mientras yacía despierta en mi cama escuchando los sonidos aterradores de la casa vacía, tomé una decisión desesperada. Busqué el teléfono y marqué el número de Hugo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo a través de la línea telefónica. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que contestaran. «Diga», respondió la voz de Rebeca, fría y molesta por la llamada tardía. «Rebeca, soy Julieta», murmuré sintiendo como mi valor se desvanecía. «Necesito hablar con Hugo, por favor». Hubo un silencio largo y calculado antes de que ella respondiera. «Hugo está ocupado, señora Julieta». «¿Para qué lo necesita?» «Es que necesito ayuda con algunas cosas», admití sintiéndome humillada pero desesperada. «Sin el refrigerador no puedo conservar la comida, y sin el televisor las noches son muy largas y...» «Señora Julieta», me interrumpió Rebeca con un tono que mezclaba impaciencia con condescendencia. Creíamos que había entendido que Hugo necesita espacio para concentrarse en su nueva vida. «Solo necesito hablar con él 5 minutos», supliqué odiándome a mí misma por sonar tan patética.
Es mi hijo. Tengo derecho a... Hugo está durmiendo, me cortó bruscamente. Y mañana tiene un día muy pesado en el trabajo. Además, usted misma nos dijo que no necesitaba esas cosas. No puede arrepentirse ahora. La línea se cortó antes de que pudiera responder, dejándome con el teléfono en la mano y el corazón destrozado. Rebeca había contestado el teléfono de Hugo como si fuera su guardián personal, decidiendo quién podía hablar con él y quién no. Y yo, su propia madre, había sido clasificada como una molestia que debía ser filtrada y bloqueada. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, sintiendo como mi alma se desgarraba en pedazos irreparables. No solo había perdido a mi hijo, había perdido mi dignidad, mi hogar, mi sustento y mi razón de vivir. Me había convertido en una anciana invisible, desechable, cuya única función había sido criar y sacrificarse por un hijo que ahora la veía como un estorbo en su vida perfecta. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses de una existencia que apenas podía llamar vida. Me levantaba cada mañana sin propósito alguno, arrastrando mis pies descalzos por el piso frío de mi casa vacía. El espejo del baño me devolvía la imagen de una mujer que ya no reconocía, demacrada, con el cabello gris sin arreglar, los ojos hundidos y sin brillo, como si el alma se me hubiera escapado lentamente dejando solo un cascarón hueco. Mis ahorros se agotaron completamente a los 3 meses de que Hugo se llevara mis electrodomésticos. Sin poder conservar alimentos frescos y con mi trabajo de costura deteriorándose cada día más, apenas ganaba lo suficiente para comprar pan y leche. Algunas noches me acostaba con el estómago vacío, escuchando cómo rugía de hambre mientras trataba de convencerme de que al día siguiente las cosas mejorarían. Pero cada amanecer traía la misma realidad cruel, una anciana abandonada luchando por sobrevivir en una casa que se había convertido en su prisión. La humillación llegó a su punto más bajo cuando doña Elvira me trajo un plato de comida casera. «Julieta, te hice arroz con pollo, pensé que te gustaría», me dijo con una sonrisa que no lograba ocultar la preocupación en sus ojos. Yo sabía que había notado mi pérdida de peso, mis mejillas hundidas, la forma en que mi ropa me colgaba como trapo sobre un esqueleto. «No tenías que molestarte», murmuré sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. «No es molestia, Julieta. Para eso están las vecinas», respondió Elvira mientras me entregaba el plato humeante. El aroma del arroz con pollo me hizo salivar inmediatamente, y mi estómago gruñó tan fuerte que ambas lo escuchamos. «¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida completa?», me preguntó con gentileza pero firmeza. No pude responder porque la verdad era demasiado humillante. Hacía 3 días que solo había comido pan seco y té. Esa noche, mientras saboreaba cada cucharada del arroz con pollo como si fuera el manjar más exquisito del mundo, me di cuenta de que había tocado fondo. Me había convertido en una anciana que dependía de la caridad de sus vecinos porque su propio hijo la había abandonado. La ironía era amarga. Durante años me había sacrificado para que Hugo nunca pasara hambre, y ahora yo era quien se acostaba con el estómago vacío mientras él cenaba en su casa nueva con sus electrodomésticos nuevos y su esposa que lo había alejado de mí. Fue en esa época de desesperación absoluta cuando llegó la carta que cambiaría mi vida para siempre. Era un sobre elegante, de papel grueso color crema, con mi nombre escrito en una caligrafía perfecta que no reconocí inmediatamente. La dirección del remitente era de un bufete de abogados del centro de la ciudad, algo que me llenó de pánico porque pensé que tal vez tenía deudas que había olvidado o algún problema legal que no entendía. Abrí el sobre con manos temblorosas, esperando una demanda o una notificación de desalojo, pero lo que encontré me dejó completamente sin aliento. Era una carta formal de un abogado llamado licenciado Martínez, pero adjunta venía otra carta personal escrita en una letra que reconocí inmediatamente aunque no la había visto en más de 50 años. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho cuando leí la firma al final. Valentín Herrera. «Mi querida Julieta», comenzaba la carta con esa letra elegante que me transportó instantáneamente a mis 17 años. «Después de tantos años buscándote, finalmente mi investigador privado logró encontrarte. No sabes cuántas noches he pensado en ti, cuántas veces me he preguntado qué habría sido de la mujer más hermosa y bondadosa que he conocido jamás. Sé que han pasado décadas desde que nos separamos, y sé que ambos tomamos caminos diferentes, pero nunca, ni un solo día, dejé de amarte». Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme para poder continuar leyendo. Valentín había sido mi primer amor, mi novio de la adolescencia, el hombre con quien había soñado casarme antes de conocer al padre de Hugo.
Pero la vida nos había separado cuando él se fue a estudiar medicina a otra ciudad y yo me quedé aquí cuidando a mi madre enferma. Después supe que se había casado con una doctora, que había tenido una clínica muy exitosa, que había formado una familia. Nunca pensé que después de tantos años todavía se acordaría de mí. Hace 2 años perdí a mi esposa después de una larga batalla contra el cáncer. Continuaba la carta. Fue una mujer maravillosa y fuimos felices juntos, pero su partida me hizo reflexionar sobre el tiempo que nos queda y las oportunidades que dejamos pasar. Durante su enfermedad, ella me confesó que sabía que una parte de mi corazón siempre había pertenecido a otra mujer, a mi primer amor que nunca pude olvidar completamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras leía sus palabras. Después de tantos años de sentirme invisible, desechable, no amada, alguien me escribía diciéndome que había pensado en mí durante décadas. Mi esposa me hizo prometer que después de su muerte buscaría la felicidad que merecía, incluso si eso significaba encontrar a esa mujer del pasado que nunca salió completamente de mi corazón. Por eso he estado buscándote, Julieta. Porque quiero saber si existe alguna posibilidad de que podamos reencontrarnos, conocernos nuevamente, y tal vez construir juntos los años que nos quedan. Mi corazón latía tan fuerte que parecía un tambor resonando en mi pecho vacío. Valentín me contaba que después de vender su clínica había invertido en bienes raíces y había tenido mucho éxito. Tenía una casa grande en las afueras de la ciudad, viajaba por el mundo, pero se sentía profundamente solo. Tengo 75 años, Julieta, y ya no quiero despertar cada mañana en una casa silenciosa recordando lo que pudo haber sido. Si aún vives, si aún eres soltera, si hay alguna posibilidad de que quieras verme, por favor contacta a mi abogado. La carta incluía un número de teléfono y una dirección, además de una fotografía reciente de Valentín que me dejó sin aliento. Seguía siendo un hombre guapo, distinguido, con el cabello completamente blanco pero con esos mismos ojos amables que recordaba de nuestra juventud. Llevaba un traje elegante y sonreía con esa misma sonrisa tímida que me había enamorado cuando éramos adolescentes. He construido una vida próspera pero vacía, escribía en los párrafos finales. Tengo dinero, propiedades, viajes, pero no tengo a nadie con quien compartir un café por las mañanas o una película por las noches. No tengo a nadie que me espere cuando regreso a casa, nadie que se preocupe si llego tarde, nadie que conozca mis historias del pasado o con quien crear nuevos recuerdos. Si decides que quieres conocer al hombre en que me convertí, te prometo que haré todo lo posible por hacerte feliz durante el tiempo que nos quede. Leí la carta 3 veces completas antes de poder procesarla completamente. Después de meses de sentirme como una anciana desechable cuya única función en la vida había terminado, alguien me estaba diciendo que era valiosa, que era recordada, que era deseada. Valentín no me conocía como la madre que había fallado, como la suegra incómoda, como la mujer que estorbaba en la vida perfecta de otros. Para él, yo seguía siendo Julieta, la joven de quien se había enamorado décadas atrás. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta leyendo y releyendo la carta, mirando la fotografía de Valentín, recordando nuestros paseos por el parque cuando éramos jóvenes, nuestros sueños de futuro, nuestras promesas de amor eterno que la vida había interrumpido. ¿Era posible que después de tanto dolor, tanta soledad, tanto rechazo, el destino me estuviera ofreciendo una segunda oportunidad de ser feliz? Al amanecer, tomé una decisión que requirió todo el valor que me quedaba en el alma. Me bañé cuidadosamente, me puse mi mejor vestido color lavanda, me arreglé el cabello lo mejor que pude sin un espejo decente, y caminé hasta el teléfono público de la esquina. Con las manos temblorosas, marqué el número del licenciado Martínez que venía en la carta. Buenos días, habla Julieta Morales, dije cuando contestaron. Recibí una carta del señor Valentín Herrera y me gustaría verlo. Del otro lado de la línea escuché un suspiro de alivio y alegría. Señora Morales, el señor Herrera estará tan feliz de saber que usted llamó. Él está esperando junto al teléfono desde hace días. ¿Le parece bien si nos vemos esta misma tarde en mi oficina para arreglar los detalles del encuentro? Esa tarde me dirigí al bufete del licenciado Martínez con una mezcla de nerviosismo y esperanza que no había sentido en décadas. Me había puesto mi mejor vestido color lavanda, el único que aún me quedaba bien después de haber perdido tanto peso, y había intentado arreglarme el cabello lo mejor posible. Pero cuando llegué al elegante edificio de oficinas en el centro de la ciudad, me sentí pequeña e inadecuada entre tanta gente vestida con trajes caros y zapatos brillantes. La oficina del licenciado era impresionante, con muebles de caoba,
alfombras persas y ventanales enormes que daban vista a toda la ciudad. Me senté en una silla de cuero que probablemente costaba más que todo mi mobiliario junto, sintiendo como mis manos sudorosas manchaban el elegante material. Señora Morales, me dijo el licenciado Martínez con una sonrisa genuina, no sabe cuánto me alegra conocerla. El señor Herrera me ha hablado tanto de usted que siento que ya la conozco. Él realmente quiere verme después de tantos años, pregunté sintiendo como mi voz temblaba. El licenciado asintió con entusiasmo. Señora, en mis 30 años de carrera he visto muchas historias, pero pocas veces he visto a alguien tan emocionado como el señor Herrera cuando le dije que la habíamos encontrado. Lloró de alegría, literalmente lloró. Sus palabras me llenaron el corazón de una calidez que había olvidado que existía. El señor Herrera quiere invitarla a cenar mañana por la noche en el Hotel Palacio, continuó el licenciado mientras me entregaba un sobre elegante. Aquí está la dirección y todos los detalles. Él se hará cargo de todo, el transporte, la cena, todo lo que necesite. Abrí el sobre y encontré no solo la invitación formal, sino también un cheque por $500. ¿Qué es esto?, murmuré confundida. El señor Herrera insiste en que se compre un vestido nuevo para la ocasión, explicó el licenciado con gentileza. Dice que quiere que se sienta como una reina, como siempre debió sentirse. Mis ojos se llenaron de lágrimas porque hacía tanto tiempo que nadie se preocupaba por mi bienestar, por mi felicidad, por hacerme sentir especial. No puedo aceptar esto, murmuré mirando el cheque. Es demasiado. Señora Morales, me dijo el licenciado inclinándose hacia adelante con expresión seria, el señor Herrera es un hombre muy adinerado, pero más importante aún, es un hombre que ha esperado más de 50 años para este momento. Por favor, permítale que la mime un poco. Se lo ha ganado después de tanto tiempo de espera. Sus palabras me convencieron, no por el dinero, sino por el amor genuino que se transparentaba en cada gesto de Valentín. Salí del bufete con el corazón lleno de emociones contradictorias. Por primera vez en meses sentía esperanza, pero también terror. ¿Y si Valentín se decepcionaba al verme? Ya no era la joven de 17 años de quien se había enamorado. Tenía 73 años, arrugas, canas, las manos deformadas por años de costura y trabajo duro. ¿Qué podría ver en mí un hombre exitoso que probablemente podría elegir a cualquier mujer? Pero decidí no sabotear esta oportunidad con mis inseguridades. Al día siguiente fui al centro comercial más elegante de la ciudad, un lugar donde nunca había entrado porque todo era demasiado caro para mi presupuesto. Con el cheque de Valentín en mi bolsa, me dirigí a una boutique que vendía vestidos para ocasiones especiales. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?, me preguntó una vendedora joven y elegante que inicialmente me miró con cierto desdén, probablemente pensando que yo no tenía dinero para comprar nada en esa tienda. Necesito un vestido para una cena muy especial, le dije con más confianza de la que realmente sentía. Algo elegante pero apropiado para una mujer de mi edad. La vendedora me mostró varios vestidos, pero cuando vio que yo estaba dispuesta a gastar dinero real, su actitud cambió completamente. Me ayudó a probarme un hermoso vestido color coral que realzaba mi piel y disimulaba mi delgadez. También me sugirió zapatos, una cartera pequeña, y hasta me recomendó una peluquería donde podrían arreglarme el cabello. «Se ve usted hermosa», me dijo la vendedora cuando me miré en el espejo de cuerpo completo. Y por primera vez en meses, yo también me vi hermosa. El vestido me hacía ver digna, elegante, como una señora que merece respeto y admiración. Este vestido fue hecho para usted, añadió mientras ajustaba algunos detalles. Su acompañante no podrá quitarle los ojos de encima. Después de comprar el vestido, fui a la peluquería recomendada donde una estilista profesional se hizo cargo de mi cabello gris y maltratado. Vamos a darle un corte moderno y un tinte suave para disimular las canas, me dijo mientras analizaba mi rostro. Usted tiene facciones muy bonitas, solo necesita realzarlas un poco. 3 horas después, cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Parecía una mujer completamente diferente, alguien que valía la pena, alguien digna de ser amada. La noche de la cena llegó más rápido de lo que esperaba. Un chofer elegante llegó a mi casa exactamente a las 7 de la noche en un auto negro que brillaba como un espejo. Mis vecinos se asomaron curiosos por las ventanas, preguntándose qué estaba pasando en la casa de la viuda pobre que nunca recibía visitas. Me sentí como Cenicienta yendo al baile mientras el chofer me abría la puerta con ceremonia.
El Hotel Palacio era el más lujoso de la ciudad, un lugar donde solo iban personas muy adineradas para celebraciones especiales. El vestíbulo tenía columnas de mármol, arañas de cristal y alfombras tan gruesas que mis pasos no hacían ruido. El gerente del hotel me estaba esperando en la recepción. Señora Morales, el señor Herrera la está esperando en el restaurante principal. Por favor, permítame acompañarla. Mi corazón latía tan fuerte mientras caminaba por el elegante pasillo que pensé que todos en el hotel podrían escucharlo. ¿Cómo me recibiría Valentín? ¿Se arrepentiría al verme en persona? ¿Tendríamos algo de qué hablar después de tantos años separados? Todos mis miedos se desvanecieron cuando llegamos a la entrada del restaurante y lo vi esperándome. Valentín estaba de pie junto a una mesa junto a la ventana, vestido con un traje gris elegante, el cabello blanco perfectamente peinado, y esos mismos ojos amables que recordaba de nuestra juventud. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa tan genuina y llena de alegría que se me llenaron los ojos de lágrimas. «Julieta», murmuró acercándose a mí con los brazos extendidos. «Mi querida, hermosa Julieta». Su abrazo fue cálido, prolongado, lleno de décadas de amor guardado y esperanza renovada. «Estás más hermosa de lo que recordaba», me susurró al oído, y por el tono de su voz supe que lo decía en serio. No era la cortesía vacía de alguien que miente para ser amable, era la admiración genuina de un hombre que había soñado con este momento durante más de 50 años. «Valentín», logré decir cuando finalmente nos separamos. «No puedo creer que seas realmente tú. No puedo creer que me hayas buscado después de todo este tiempo». Él tomó mis manos entre las suyas, y noté que también temblaban ligeramente. «Julieta, he pasado más de 50 años preguntándome qué habría pasado si no nos hubiéramos separado. Ahora finalmente tengo la oportunidad de averiguarlo». Nos sentamos a la mesa que había reservado especialmente para nosotros, con vista a los jardines iluminados del hotel. El mesero nos trajo champaña sin que lo pidiéramos, cortesía de Valentín. «Por los reencuentros que valen la pena esperar», brindó él levantando su copa. «Y por las segundas oportunidades que nos da la vida». Durante las siguientes 3 horas hablamos sin parar, poniéndonos al día sobre nuestras vidas, recordando momentos de nuestra juventud, riendo como si los años no hubieran pasado. Valentín me contó sobre su carrera como médico, sus viajes por el mundo, su matrimonio feliz, pero que siempre había tenido un espacio reservado para el recuerdo de nuestro primer amor. Yo le conté sobre mi matrimonio, sobre Hugo, sobre los años de trabajo duro, pero omití los detalles más dolorosos de mi situación actual. «Julieta», me dijo tomando mi mano sobre la mesa cuando la cena estaba terminando, «sé que esto puede sonar precipitado después de una sola noche, pero no quiero desperdiciar ni un día más. ¿Te gustaría venir a vivir conmigo? No como una invitada, sino como mi compañera, como la mujer que siempre debiste ser en mi vida». Las palabras de Valentín me dejaron sin aliento. ¿Vivir con él? Después de una vida entera de sacrificios, de soledad, de sentirme invisible y desechable, un hombre maravilloso me estaba ofreciendo no solo amor, sino una nueva vida llena de dignidad y respeto. «Valentín», murmuré sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Yo no sé qué decir. Esto es como un sueño». «Entonces di que sí», respondió él apretando suavemente mi mano. «Julieta, tengo una casa grande que se siente vacía sin la persona adecuada para llenarla de vida. Tengo recursos más que suficientes para que nunca te preocupes por dinero otra vez. Pero más importante, tengo un corazón que ha estado esperando regresar a casa contigo durante más de 50 años». Sus palabras eran como un bálsamo sanador para mi alma herida. Esa noche Valentín me llevó a conocer su casa, una mansión hermosa en las afueras de la ciudad con jardines enormes, fuentes de agua y habitaciones llenas de arte y libros. «Esta sería tu habitación», me dijo mostrándome una suite completa con balcón que daba al jardín. «Pero espero que algún día, cuando te sientas lista, compartas la mía». Su respeto por mis tiempos, su gentileza, su manera de hacerme sentir como una reina después de años de sentirme como una mendiga, me conmovieron hasta las lágrimas. «Sí», le dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi decisión. «Sí quiero vivir contigo, Valentín. Quiero intentar ser feliz otra vez». Su sonrisa iluminó toda la habitación, y cuando me abrazó sentí como si hubiera encontrado el hogar que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Los siguientes días fueron como vivir en un cuento de hadas.
Valentín envió a sus empleados a mi casa vieja para empacar mis pocas pertenencias y traerlas a la mansión. Me compró ropa nueva, me llevó a restaurantes elegantes, me mostró la ciudad como si fuera una turista visitando un lugar mágico. Quiero recuperar el tiempo perdido, me decía cada vez que yo protestaba por tanta generosidad. Quiero darte todo lo que debiste haber tenido siempre. Pero la vida tiene formas curiosas de completar círculos. 3 semanas después de mudarme con Valentín, mientras disfrutaba de un desayuno en el jardín de nuestra casa, recibí una llamada que cambiaría todo otra vez. Era Hugo, y por primera vez en meses, su voz sonaba desesperada. «¿Mamá? Mamá, ¿dónde estás?», gritaba por el teléfono con pánico evidente. «Fui a tu casa y está vacía. Los vecinos me dijeron que te mudaste, pero no saben dónde. ¿Estás bien? ¿Dónde estás viviendo?». La ironía era cruel. Durante meses había rogado por una llamada suya, y ahora que finalmente llegaba, yo ya no la necesitaba. «Estoy bien, Hugo», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Estoy viviendo con alguien muy especial». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, como si Hugo no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Con alguien? ¿Con quién, mamá? ¿Qué está pasando?». «Con Valentín Herrera», respondí sintiendo una satisfacción extraña al ver cómo las tornas habían cambiado. «Un hombre maravilloso que me ama y me valora como merezco ser valorada». La respiración de Hugo se volvió irregular, como si estuviera teniendo un ataque de pánico. «Mamá, necesito verte. Necesitamos hablar. ¿Puedes darme la dirección donde estás?». «¿Para qué quieres verme, Hugo?», pregunté con una frialdad que no sabía que poseía. «Durante meses no me llamaste ni una sola vez. Cuando traté de comunicarme contigo, tu esposa me colgó el teléfono. ¿Qué es lo que de repente te urge tanto?». Escuché sollozos del otro lado de la línea, y por un momento mi corazón de madre se ablandó, pero Valentín me tomó de la mano dándome fuerza. «Mamá, por favor. Rebeca y yo. Las cosas no están bien entre nosotros. Ella me dejó. Se fue con otro hombre y se llevó todo el dinero que teníamos ahorrado. Perdí mi trabajo también porque la empresa quebró. No tengo a nadie más. Mamá, tú eres lo único que me queda». Las palabras de Hugo me golpearon como una bofetada de realidad. Rebeca, la mujer que me había hecho sentir como un estorbo, que había manipulado a mi hijo para alejarlo de mí, había resultado ser exactamente lo que yo había visto desde el principio, una cazafortuna sin corazón. Y ahora Hugo, después de meses de ignorarme, venía corriendo de vuelta a mamá cuando su mundo perfecto se había desplomado. «Lo siento mucho, Hugo», le dije sinceramente, porque a pesar de todo seguía siendo mi hijo y me dolía verlo sufrir. «Pero ya no puedo ser tu salvavidas cada vez que las cosas se ponen difíciles. Durante 73 años he vivido para otros, sacrificándome por otros, y finalmente encontré a alguien que quiere vivir para mí. Mamá, por favor, solo dame una oportunidad de explicarte todo», suplicó Hugo con la voz quebrada. Me equivoqué terriblemente. Rebeca me hizo creer que tú eras el problema, que tenía que elegir entre ustedes dos. Fui un idiota, un mal hijo. Pero ahora lo entiendo todo. «Hugo», le dije con firmeza pero sin crueldad, «puedes venir a visitarme si quieres, pero bajo mis condiciones. Esta es la dirección». Le di la dirección de Valentín y colgué el teléfono sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Valentín me abrazó desde atrás mientras yo miraba hacia el jardín. «¿Estás bien, mi amor?», me preguntó con esa voz dulce que había aprendido a amar en tan poco tiempo. «Sé que debe ser difícil escuchar a tu hijo sufrir». Yo me volteé en sus brazos y lo miré a los ojos. «Estoy bien», le dije con honestidad. «Por primera vez en años, estoy donde merezco estar». 2 días después, Hugo llegó a la mansión en un auto viejo y abollado, muy diferente al camión nuevo con el que había llegado a llevarse mis cosas. Cuando Valentín abrió la puerta, vi cómo los ojos de Hugo se llenaron de asombro al ver el lujo que lo rodeaba. «Buenos días», le dijo Valentín con cortesía pero firmeza. «Usted debe ser Hugo. Soy Valentín Herrera, la pareja de su madre». Hugo entró a la casa como si estuviera en trance, mirando los muebles elegantes, las obras de arte, los arreglos florales frescos que Valentín mandaba traer semanalmente para alegrar mi día. «Mamá», murmuró cuando me vio bajar por la escalera principal vestida con un vestido color turquesa que Valentín me había comprado. Te
Te ves increíble. Gracias, Hugo, respondí manteniendo mi compostura. Siéntate, por favor. ¿Quieres café? Valentín hace un café delicioso. La ironía no se perdió en ninguno de nosotros. Ahora era yo quien ofrecía hospitalidad en una casa elegante, mientras Hugo era el visitante incómodo y fuera de lugar. Mamá, necesito que sepas cuánto lo siento, comenzó Hugo con lágrimas en los ojos. Rebeca me manipuló, me hizo creer que tú eras posesiva, que me estabas impidiendo ser feliz. Me convenció de que tenía que elegir entre ustedes dos. Y yo elegí mal. Elegí muy mal. ¿Y qué pasó con Rebeca?, pregunté sin emoción en mi voz. Hugo bajó la cabeza avergonzado. Se fue con mi jefe. Resulta que llevaban meses teniendo una aventura. Se llevó todo nuestro dinero, vendió los muebles, hasta se llevó los cuadros que eran tuyos. Todo lo que me hiciste dar me lo quitó en una noche. La justicia poética de la situación no se me escapó. Los cuadros que su padre había comprado con tanto amor, el televisor donde habíamos compartido tantas noches, el refrigerador que había guardado comidas familiares durante décadas, todo había terminado en manos de una mujer que había desaparecido de la vida de Hugo tan rápidamente como había aparecido en la mía. Mamá, continuó Hugo mirándome con desesperación, sé que no merezco tu perdón, pero ¿podrías ayudarme una vez más? No tengo dónde vivir, no tengo trabajo, no tengo nada. Solo te tengo a ti. Sus palabras me transportaron a todos los años que había pasado siendo su salvación, su respaldo, su sacrificio constante. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. Hugo, le dije con gentileza pero firmeza, te perdono porque eres mi hijo y siempre te amaré. Pero ya no puedo ser tu solución a todos los problemas. He encontrado mi propia felicidad, y no voy a sacrificarla otra vez por nadie. Valentín se acercó y puso su mano en mi hombro. Hugo, le dijo con autoridad pero sin crueldad, tu madre ha sufrido suficiente. Ahora es momento de que ella viva para sí misma. Puedo ayudarte a encontrar trabajo y un lugar donde vivir, pero bajo una condición, que respetes la nueva vida que tu madre ha construido. Hugo nos miró a ambos y finalmente entendió que había perdido a su madre para siempre, no por muerte, sino por haber elegido el amor de una mujer manipuladora sobre el amor incondicional que yo le había dado toda la vida. Entiendo, murmuró. Y tienen razón. Mamá merece ser feliz. 6 meses después, Valentín y yo nos casamos en una ceremonia pequeña pero hermosa en los jardines de nuestra casa. Hugo estuvo presente, trabajando ya en un empleo que Valentín le había ayudado a conseguir, viviendo solo pero aprendiendo finalmente a ser independiente. Durante la ceremonia, cuando Valentín y yo intercambiamos anillos, supe que había encontrado no solo un segundo amor, sino una segunda oportunidad de vivir la vida que siempre merecí. ¿Y tú, que me has escuchado hasta aquí, qué harías en mi lugar? ¿Habrías perdonado tan fácilmente? ¿Habrías tomado la segunda oportunidad de amor que la vida te ofrecía? A veces, perder todo es exactamente lo que necesitamos para encontrar lo que realmente merecemos. 5 años han pasado desde aquel día terrible cuando Hugo y Rebeca llegaron con el camión a llevarse todo lo que me quedaba de mi vida anterior. Ahora, mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi hermosa casa, rodeada de flores que Valentín planta especialmente para mí, no puedo evitar sonreír al recordar lo ingenua que fui al pensar que mi vida había terminado a los 73 años. Valentín y yo vivimos como recién casados, viajando por el mundo, descubriendo lugares que solo había visto en revistas, comiendo en restaurantes elegantes donde los meseros me tratan como una reina. Cada mañana despierto en sábanas de seda, desayuno en porcelana fina, y me visto con ropa que hace que me sienta hermosa. Pero lo más importante es despertar junto a un hombre que me mira cada día como si fuera el regalo más precioso que la vida le hubiera dado. Hugo viene a visitarnos una vez al mes, siempre respetuoso, siempre agradecido. Ha aprendido a vivir solo, a trabajar duro, a valorar las cosas simples que antes daba por sentadas. A veces lo veo mirando nuestra casa con nostalgia, no por el lujo, sino por el amor que se respira en cada rincón. Mamá, me dijo en su última visita, nunca pensé que te vería tan radiante, tan feliz. Me alegra saber que finalmente alguien te está dando todo lo que siempre mereciste. Rebeca, según supimos por casualidad, perdió todo el dinero que le robó a Hugo en malas inversiones y ahora vive en un apartamento pequeño, trabajando como secretaria. El hombre por quien dejó a mi hijo la abandonó cuando se quedó sin dinero.
La vida tiene formas perfectas de hacer justicia sin que tengamos que mover un dedo para vengarnos. Hace unos meses, Valentín me propuso algo que me llenó el corazón de alegría. Julieta, ¿te gustaría que ayudáramos a otras mujeres que estén pasando por lo que tú pasaste? Ahora tenemos una fundación que ayuda a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Les damos apoyo económico, emocional, y les recordamos que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Doña Elvira, mi antigua vecina, viene a visitarme seguido y no para de decirme que parezco otra persona. Julieta, tienes la piel luminosa, los ojos brillantes, caminas derecha como una reina, me dice riéndose. ¿Cuál es tu secreto? Y yo le respondo siempre lo mismo. El secreto es estar con alguien que te ama por quien eres, no por lo que puedes dar. La casa vieja donde viví tantos años de soledad ahora la rentamos a una familia joven con niños pequeños. A veces paso por ahí cuando voy al mercado, y escucho risas saliendo por las ventanas, veo ropa de niños colgada en el patio, huelo comida casera. Me alegra saber que esas paredes que una vez fueron testigos de mi tristeza ahora albergan la felicidad de otros. Mis manos ya no están callosas por las costuras desesperadas de supervivencia. Ahora las uso para acariciar las mejillas de Valentín, para escribir cartas a las mujeres de nuestra fundación, para plantar flores en nuestro jardín. Mis ojos ya no lloran de soledad, sino de felicidad cada vez que Valentín me trae café en la cama o me canta canciones de nuestra juventud. Ayer cumplí 78 años, y Valentín organizó una fiesta sorpresa en el jardín con todas las mujeres de nuestra fundación, con Hugo y su nueva novia, una chica sencilla y trabajadora que me trata con respeto genuino, y con Elvira y otras vecinas que nunca esperaron verme vivir como una señora elegante y respetada. Cuando soplé las velas de mi pastel, pedí un deseo muy simple: que todas las mujeres que se sienten invisibles, desechables, sin valor, encuentren su propio Valentín. No necesariamente un hombre, sino esa persona, esa situación, esa oportunidad que les recuerde cuánto valen y les devuelva la dignidad que nunca debieron perder. Durante la fiesta, una de las mujeres de nuestra fundación se me acercó llorando. Señora Julieta, me dijo, usted me salvó la vida. Cuando llegué aquí hace 6 meses, pensaba que ya no tenía nada que ofrecer al mundo. Ahora sé que los mejores años de mi vida pueden estar por delante, no atrás. Estas palabras me recordaron algo fundamental. A veces tenemos que tocar fondo para darnos cuenta de que merecemos estar en la cima. A veces tenemos que perder todo para descubrir que somos mucho más valiosas de lo que creíamos. A veces tenemos que ser rechazadas por las personas equivocadas para ser encontradas por las correctas. Si hay algo que he aprendido en estos últimos años es que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. No importa cuántos años tengas, cuántos errores hayas cometido, cuántas personas te hayan hecho sentir que no vales nada. Siempre hay una segunda oportunidad esperándote en algún lugar. Y a ti, que has llegado hasta el final de mi historia, quiero decirte algo importante. No permitas que nadie te haga sentir que eres desechable. No sacrifiques tu felicidad por personas que no valoran tus sacrificios. No te conformes con migajas de amor cuando mereces el banquete completo. La vida es demasiado corta para vivir sintiéndote pequeña, invisible, sin valor. Eres importante, eres valiosa, mereces ser amada y respetada. Y si alguien no puede ver eso, entonces no es la persona correcta para estar en tu vida. Ahora voy a terminar de escribir esto porque Valentín me está esperando para ir a caminar por nuestro jardín, tomados de la mano como 2 adolescentes enamorados. A los 78 años, finalmente entendí que el amor verdadero no conoce edad y que la felicidad siempre vale la pena la espera. ¿Y tú, qué estás esperando para reclamar la vida que mereces?